En nuestros corazones, que cada hombre y cada mujer aquí pueda esta mañana ser tocado por tu palabra, transformado por esa experiencia, y que al salir de aquí, Señor, nuestra vida sea una vida diferente. Gracias te damos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Ok. ¿Maduro o más duro? Suena igual, pero no es lo mismo. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Quiero ver los que estuvieron aquí el domingo pasado. Quiero ver, hay varios. Ok, ¿se acuerda de qué hablamos el domingo pasado? El domingo pasado hablamos de un hombre llamado Nabucodonosor, que era el rey del imperio babilónico. Ok, que cuando él estaba en la cúspide de su vida, cuando estaba en su mejor momento, fue tirado al suelo, fue humillado, fue despojado de todo lo que tenía. Perdió el reino y perdió su mente. Fue convertido en un animal. ¿Se acuerda de eso? Y el asunto que me llama la atención, y de lo que esto es como una continuación de esa idea, es que cuando Dios, óigame, cuando Dios espera un cambio en nuestra vida, no se deja ir de una vez para castigar, sino que Él advierte primero. Diga, Dios advierte. Diga eso, Dios advierte. Y hasta le dije que debe ser un ejemplo para nosotros en el trato de nuestros hijos, que no debemos castigar a un niño si primero no fue instruido. La instrucción es primero que la corrección. A veces queremos corregir las malas conductas de nuestros hijos y no han sido instruidos en cómo se deben hacer las cosas de manera correcta. Entonces Dios, antes de corregir, primero nos instruye. Y en el caso de Nabucodonosor, Dios le hablaba a él por sueños. ¿A cuántos Dios les ha hablado por sueños alguna vez? Quiero ver. Por eso que usted solo dormido pasa, ¿verdad? Porque solo en sueños le habla el Señor. Bueno, ok. Ahí está Nabucodonosor. ¿Se acuerda que Dios le hablaba por sueños? Y en el segundo sueño, que fue el que estudiamos la semana pasada, el sueño tenía que ver con su quebrantamiento. Un árbol que cortan, que un ángel dice, hay que cortar ese árbol porque ha crecido mucho. Y cuando él pregunta qué quiere decir eso y recibe la instrucción y la corrección de Dios a través de el profeta Daniel, a Nabucodonosor le valió. Cuando le dice, el sueño significa esto y Dios te manda a decir que podés evitar tu caída. Oiga, podés evitar la caída. Puedes evitar la vergüenza, puedes evitar la pérdida. Sí, sí, reconoces a Dios por encima de todo lo que tenés y has hecho. Si dejás de pensar solo en vos, si haces el bien al pobre, si te arrepentís, si dejás de pecar, ¿se acuerda? Eso es lo que aprendimos la semana pasada. Y Nabucodonosor, ¿qué hizo? Nada. Simplemente ignoró las palabras de Dios. Ignoró las palabras de Dios. Quiero que me pongas, mira, el último versículo de la presentación de hoy. Vamos a empezar por el final. Mire lo que Proverbios dice. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz. De eso hablamos también la semana pasada. Ya le expliqué que hombre allí está hablando en un término genérico, o sea que también incluye a la mujer. El hombre que reprendido endurece la cerviz. ¿Cuál es la cerviz? Le dije. El cuello. O sea, que no bajan la cabeza. O sea, que no se humillan. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El quebrantamiento viene de repente. Míreme,
Viene sin previo aviso cuando va a venir el quebrantamiento, pero antes del quebrantamiento, míreme, Dios ya te reprendió. Antes del quebrantamiento, Dios ya te advirtió. ¿Aló? Y resulta que, como Adán y Eva, que Dios les dijo, si comen de este árbol, el día que coman de este árbol, ese día morirán, ¿se acuerda? Se comieron la manzana y no murieron en ese momento. Seguramente pensaron, no es manzana pues por cierto, seguramente pensaron, no es cierto lo que Dios dijo, porque nos acabamos de comer esto y no nos hemos muerto. Sí, pero es que no se refería a el día de 24 horas y dos, no se refería a una muerte física. Hay gente que espera ver el castigo de Dios, inmediatamente hacen algo malo. Y Dios no lo hace así. Dios te da tiempo. Diga, Dios nos da tiempo. ¿Para qué es el tiempo? Para que nos arrepintamos. Pedro dice que cuando Dios retrasa el cumplimiento de algo es para que nos arrepintamos. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que hasta la Chave le dieron tiempo de arrepentirse. A la Jezabel pues, dice la Biblia, yo le he hablado a esa mujer Jezabel que seduce a mis siervos y los incita a cometer adulterio, y le he dado tiempo para que se arrepienta, y no quiere arrepentirse. Entonces dice, yo la echo en cama y la pondré en gran tribulación. Quiere decir que antes de tirarte a la cama, que antes de meterte a la gran tribulación, Dios te advierte. Ahora te voy a decir algo, mírame pues, que esta mañana es la advertencia de Dios. Que hoy aquí, mejor ni hubieras venido, pero ya viniste. Hoy aquí es la advertencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere evitarte dolores mañana. Dios quiere evitarte la pérdida mañana. Dios quiere evitarte el quebrantamiento. El versículo una vez más, el hombre y la mujer que reprendidos endurecen la cerviz, de repente serán quebrantados y no habrá para ellos medicina. Oiga eso. ¿Qué hace usted con un hijo al que usted lo regaña y le vale? Usted ha tenido hijos porque usted no era así, no, usted era una persona dócil, una moldeable, humilde, ¿verdad que sí? Pero usted no ha tenido hijos que cuando usted les va a pegar no lloran. Y usted les pega y todavía le dicen, ya estuvo. Ese pide a gritos que les quiere la raja leña en el lomo, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, cuando yo era niño, grito de júbilo, cuando yo era niño, me acuerdo que a mí me pegaban unas grandes desconocidas a la hora que me iban a castigar. Y entonces mi hermano mayor me dijo, es que vos pasmado, hombre, me dijo. A mi mamá le cae mal que vos llores. Ni te ha tocado y ya estás chillando, me dijo. Entonces, la próxima vez que te vaya a pegar, no llores. Y si te pega, aguantate, no llores y vas a ver que tal vez uno o dos te va a pegar y ya no te va a pegar. Porque le cae mal a ella que uno se ponga a chillar. Y yo dije, pues este está más viejo que yo, este sabe más que yo, dije yo. La próxima vez, que fue muy pronto, no sé ni por qué, porque yo siempre me portaba bien, igual que usted. Me acuerdo que mi mamá empezó a darme, bueno, yo antes cuando veía que venía a pegarme ya estaba chillando, ya estaba pidiendo misericordia, y ya en ese momento no había misericordia. Y entonces cuando yo vi que ya me iba a pegar, yo solo me quedé. Y ella se sorprendió.
Iba a gritarme, iba a decir, quizá ella esperaba que yo chillara y mientras me regañaba y me gritaba, yo estoico. Y empieza a darme 1, 2 y no chillaba yo, valiente. 3 y no chillaba. 4 y no chillaba. Yo en mi mente decía, falló el secreto, esto no es verdad. 5 y entonces yo dije, nunca me habían dado tanto, ¿verdad? Y entonces, y como yo no chillaba, mi mamá estaba muy enojada. Y entonces me dice, ¿por qué no llorabas? Pues y empiezo a llorar yo allí. Y me dejó de pegar. Entonces la fórmula de mi hermano falló. Yo no sé si fue maldad suya o quizá a él le funcionó eso. El asunto es que cuando usted va a regañar a un hijo, por ejemplo, y en vez de reflexionar sobre lo que hizo mal, te responde mal, te desafía, te ignora. Vos lo estás aconsejando, entre regañando y aconsejando, y te dice, no, si ya sé, ya estuvo, me puedo ir. Sacas el cohete y lo cargas y le decimos, ve, ¿para dónde vas? O sea, va a quedar ganas de algo más. No puede usted porque eso ya es delito. Pero ahora imagínate, porque eso es lo que la Biblia está poniéndonos en perspectiva hoy en ese versículo que leímos de Proverbios 29. Ponémelo de nuevo. El que reprendido, míreme, ahora véase usted ahí, en ese hijo que lo regañan, que lo reprenden y que no se inmuta, no se emociona, ni para bien ni para mal, no hace nada. Míreme, el hombre que reprendido endurece la cerviz, o sea, que no doblega el cuello, no se humilla, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Así que a Nabucodonosor la vida lo llevó por caminos de bienestar. Ya le dije, eso fue lo que aprendimos la semana pasada, que a veces nuestras más grandes victorias pueden llevarnos a las más grandes derrotas, porque las victorias a veces nos hacen olvidar a Dios, no nos hacen ver a Dios en la perspectiva correcta, y llegamos a pensar que todo lo que tenemos viene de nuestro propio esfuerzo. Y entonces Nabucodonosor, si algo podría decir yo que le ocurrió, el diagnóstico podríamos decir, es que a él se le endureció el corazón. Un hombre que se hizo duro de corazón. Y como usted y yo no queremos que nos pase lo que le pasó a don Nabu, el Señor me guió esta mañana para recordar la importancia de no confundir la madurez con la dureza. Porque creo que ya le conté el chambre, pero tranquilo, no le van a ir a contar a nadie. Yo creo que ya le conté que una vez me estaba tomando un café en un lugar con pan. Es que sin pan no me baja el café a mí. Y yo estaba ahí tomándome el café y en la mesa detrás había un hombre, 2 hombres platicando. Y entonces yo no soy metido. No soy metido. Pero es que hay gente que no habla suavecito. ¿Verdad? Y entonces yo estaba ahí echándome el rollo, digo el café. Y entonces el que está atrás le dice al otro, es que mire hermano, yo no sé qué me pasa. Hermano, dije yo, son evangélicos, entonces dije yo, vamos a ver qué pasa aquí. Y entonces le dijo, es que mire hermano, no sé qué me pasa, que viera que cuando yo estoy en la iglesia y empiezan las alabanzas esas suavecitas, que las de adoración, le dijo el otro, esas hermano, yo no puedo evitar llorar, viera cómo me agarra de llorar y llorar y llorar, y ni cantar puedo, pues, le digo, y yo voy a chillar y me dan unas grandes ganas de llorar. Y entonces, cuando yo escuché eso, dije yo, qué bonito eso. Pero el otro hermano, muy serio, o sea, el otro era el maduro. El que estaba contando que chillaba era una persona nueva en la iglesia.
Y el otro le dijo, sí, le dijo, sí, ya le ha pasado a usted, le dijo, sí, me pasaba antes, le dijo. Pero es que uno va madurando y esas cosas se le quitan a uno. Y me daban ganas de darme la vuelta y meterme, ¿verdad? Pero como ya le dije que yo metido no soy. Porque imagínense lo que esta persona decía. ¿Cuál es el análisis de esa persona? Que cuando uno es nuevo en la fe, o sea, inmaduro, es que le agarra de emocionarse con las cosas de Dios. Pero que cuando uno madura, uno puede controlar eso. Es más, ya no siente nada. Y la verdad es que eso no es madurez. Eso es dureza. No es madurez, es dureza. Así que no es maduro, es más duro. Y tristemente pasa que a medida que uno va pasando el tiempo en la iglesia, se va acostumbrando a ciertas cosas y ya no las empezás a valorar. Como ya las tenés ahí, no las aprecias. Es cierto aquel dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y a veces teniendo las cosas no las apreciamos. Estamos en el tiempo de la adoración y sentís que el Señor te está ministrando y tenés ganas de llorar, pero ya no llorás porque es que ya sos viejo en la fe, esas cosas ya no te pasan. Está la alabanza y hay gente danzando con mucha alegría, pero a vos ya no te pasa eso porque vos ya sos maduro. Eso es para la gente nueva que todavía no sabe cómo es la onda. Ay, dejarlos pobrecitos, vea. Si esa es madurez, no quisiera yo madurar. ¿Sabe que el Señor Jesús le dijo a la gente de su tiempo una vez? Les toqué música para bailar y no bailaron. Les toqué música para llorar y no lloraron. O sea, ¿qué les estaba diciendo ahí? Con ustedes no se puede ni una cosa ni otra porque se resisten a sentir cuando es de adorar. Esa es dureza de corazón. Ahora, yo no te estoy diciendo que si no te dan ganas de llorar es que tenés duro el corazón. No, es cuando dejas de lado la conciencia de Dios cuando estamos en su casa. Probablemente se nos ha endurecido el corazón. Y es lo que le pasó a Nabucodonosor. Es una condición del alma que se va a volver una característica de la sociedad del tiempo final. Por ejemplo, la Biblia dice en Mateo 24:12, mire lo que dice la Biblia: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué dice? Se enfriará. Está hablando del tiempo final, del periodo del principio de dolores, que yo estoy seguro que estamos viviendo ese tiempo ahora. Dice que por haberse multiplicado la maldad de la sociedad, el amor de mucha gente se enfriará. O sea, su corazón se endurece. Hace 30 años usted veía un accidente de tránsito y hasta paraba para ver en qué ayudaba. Hace 20, 30 años, si había una persona pidiendo ray en la noche bajo la lluvia, usted paraba y le decía: ¿para dónde va? Lo voy a llevar. ¿Por qué hoy no hacemos esas cosas? ¿Por qué? Porque al ver tanta maldad, nuestro amor se contrajo, nuestro corazón se endurece. Como estando acostumbrados a ver tantos muertos, ¿verdad? Usted veía que la policía había acordonado un lugar y usted solo decía: ¿qué habrá pasado ahí? A ver a quién mataron. Sí, muerto debe ser. Y usted seguía caminando. Hace 40 años ver eso aquí era eso conmocionaba a cualquier persona. Pero nos fuimos acostumbrando y nuestro corazón comenzó a tener callos. Dejamos de ser personas sensibles por la maldad. Si usted se encuentra a alguien en la calle y le dice: viera, fíjese que me quedé sin el dinero del bus y voy hasta allá por los Naranjos, ¿no me podría ayudar? Eso puede ser cierto, pero usted ya no cree eso.
Usted le dice, ¿en qué lado los naranjos viven? No, que el cantón no sé qué, no existe ese cantón. No, ¿cómo no? No es cierto, no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos han bajado tantas veces que usted dice, no me la vuelven a hacer. ¿A cuánto les ha pasado? Quiero ver las manos levantadas. ¿Aló? Bueno, y así nos pasa. Dicen, los nicaragüenses dicen que el que se quemó con la leche, hasta la cuajada sopla, dice, ¿verdad? O sea, se vuelven desconfiados. Y es justo lo que el versículo dice. Al ver que hay tanta maldad, al ver que hay tanta gente que se aprovecha de la inocencia, de la bondad, del buen corazón de otros, dejamos de extender la mano, de amar correctamente, de ayudar. O sea, el corazón se nos endurece. Y este pasaje está hablando definitivamente de la sociedad en general, pero también habla de nosotros. En el libro de Apocalipsis hay algo que también me preocupa y tiene que ver con esto. Capítulo 9, versículo 20. Dice la Biblia, esto es en la gran tribulación. Cristo ya vino en secreto por los fieles de la iglesia. Y empezaron los juicios de Dios en la tierra. ¿Ok? A estas alturas es lo que está pasando. En Apocalipsis Jesús regresa en el capítulo 11. En el capítulo 6 se manifiesta el anticristo. Así que aquí estamos en la mera gran tribulación. Pero mire pues, mire lo que pasa. En el capítulo 9, versículos anteriores a esto, ha habido una serie de desastres naturales que hasta el sol ha quemado la piel de la gente. Han habido cosas bien terribles. Y mire lo que dice el versículo 20. El resto de la gente, los que no murieron por estas plagas, o sea que murió mucha gente. El resto de la gente, los que no murieron por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de su maldad. Ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. ¿Cómo le llamaría usted a eso? Que viendo tanta cosa terrible que le pasó a aquellos que se rebelaron contra Dios, y usted sobrevivió a ese desastre, ¿cuál sería la reacción natural ahí? Arrodillarse y pedirle a Dios misericordia, pedirle perdón a Dios. Pero ¿qué pasa con esa gente? Aunque sobrevivieron, aunque vieron todo lo que le pasó a otras personas, ¿qué dice? No se arrepintieron. O sea, se les endureció el corazón. Dureza de corazón. Y es, como le dije, es una característica que será evidente en la gente en el tiempo final. Es una condición de salud espiritual de esta sociedad en este tiempo, pero esa condición también va a llegar a la iglesia. Hay cristianos con el corazón endurecido. Hay cristianos que saben que Dios les ha dado todo, que Él es la fuente de todas las cosas, pero no actúan como si eso fuera así. ¿Aló? Si hay gente que una cosa tan básica como recibir algo, en vez de darle gracias a Dios, le da gracias a la Beyoncé, imagínese usted, pues, ¿verdad? No es cierto. Yo decía, ¿en qué momento puedo usar eso? Mire qué bien me salió. Hay gente que le da gracias a su papá, a su mamá, a todo mundo, pero no reconocen a Dios como la fuente de toda cosa buena en su vida. Por eso Dios nos hace un llamado. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mire lo que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, aquí le está hablando ya a la iglesia,
Son los hermanos. Mire, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón, ¿qué dice? Malo de incredulidad, que os aparte del Dios vivo. Míreme, corazón malo de incredulidad. Quiere decir que un corazón malo es un corazón incrédulo. Yo he visto en iglesias que le ponen disciplina, o sea, los castigan a los que chupan, por ejemplo, y a los que fuman y a los que hacen cosas feas, ¿verdad? Pecados. Pero el corazón malo, está diciendo ahí la Biblia, ¿cuál es? El corazón incrédulo. Yo nunca he visto que pongan disciplina a alguien por incrédulo. Y el hermano, ¿por qué no está cantando? Por incrédulo. O sea, no vemos eso, ¿verdad? No, ¿y por qué no está cantando fulano? Porque lo vieron bolo. O sea, pero la Biblia está diciendo aquí que el corazón malo es el corazón incrédulo. Mira el de la par. No chupa, no fuma, no mujerella, no baila pegado, pero tiene un corazón malo de incredulidad. Bueno, sigo leyendo. Lea conmigo la Biblia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo, más bien exhortaos los unos a los otros cada día. ¿Qué significa exhortaos los unos a los otros? Ayúdame a predicar. ¿Qué significa exhortaos los unos a los otros? ¿Cómo? Llamarse la atención, animarse. Exhortar significa animar a alguien, ¿verdad? O llamarle la atención en buena onda. Pero ¿qué dice? ¿Quién debe hacer eso? Unos a otros. O sea que si usted ve a alguien que está bajando el gas, que no está con la intensidad correcta, usted lo anima. Ya no te he visto en la iglesia. ¿Qué pasó? Dejaste de servir. ¿Qué te ha pasado? O sea, es unos a otros. En vez de criticar, que a saber qué le pasa al hermano, que yo creo que anda en algo malo, nos vamos a dar ánimo unos a otros. Dice, más bien exhortados los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy. Mientras aún se dice hoy, ¿qué significa? No deje esto para mañana, porque mañana no es seguro para usted ni para mí. O sea, hay que hacerlo hoy para que ninguno de vosotros, que dice después, se endurezca por el engaño del pecado. Versículo 14, porque hemos llegado a ser participantes, siguiente, gracias, porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. Entre tanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. ¿Cuál es el día de la provocación? Se está acordando de Israel en el desierto, que después de ver tantos milagros, les valía lo que Dios decía. A esa gente se le endureció el corazón. Y dice, no permita que a usted le pase lo mismo. Hay varias cosas interesantes en este pasaje. Primero dice que el corazón malo es el corazón incrédulo. Dice que el pecado es un engaño. El versículo 13 final dice, el pecado es un engaño. El pecado es un engaño. ¿Qué significa eso? Que antes de pecar vos crees que eso es lo que necesitas para relajarte, para sentirte satisfecho, para ser feliz, y luego que pecas, te sentís peor. Y te diste cuenta que el pecado es un engaño. El pecado es un engaño. El pecado no sacia. El pecado no llena de amor tu corazón. Es una ilusión. Y la tercera cosa que aparece aquí es que a consecuencia de la incredulidad y el pecado, el corazón se endurece. En el capítulo 25 del primer libro de Samuel, se cuenta la historia de un cuate que se llamaba Nabal. ¿Cómo se llamaba? Nabal.
Y la Biblia dice que ese cuate Nabal murió porque el corazón se le endureció. Pero lo curioso, o sea, él un día se le paró el corazón, pues de eso quiere decir. Pero su nombre, ponémelo por favor, dice, pero sucedió que por la mañana cuando se le pasó el vino a Nabal, o sea que estaba de goma, su mujer le contó estas cosas. Las cosas que le contó es que había llegado David a quererlo matar, porque él era un gran malcriado e irrespetuoso. Y su corazón, ¿qué dice? Se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra. O sea, se le endureció el corazón literalmente, pero eso solo fue la consecuencia de un estado espiritual previo. O sea, que el nombre, ponémelo, el nombre Nabal, no está. El nombre Nabal significa tonto, insensible, duro de corazón. Ahí está. Eso significa Nabal. O sea, y un día su esposa le dice a David, perdone a mi marido, hombre, no lo mate, hombre, porque él es igual a su nombre. Le dice. O sea, cabalito le pusieron el nombre a mi marido. ¿Y cómo se llama? Pues le dijo David, Nabal. Nabal. Sí, tonto, insensible, duro de corazón. ¿Y de qué murió don Nabal? Se le paró el corazón. Se le puso, literalmente el pasaje dice, se le puso como una piedra el corazón. ¿Se acuerda que hace un tiempo yo le conté que la salud del alma y del cuerpo tienen que ver una cosa con la otra? Que cuando el alma está enferma, se enferma el cuerpo. Que nuestro estado anímico o espiritual va a verse reflejado en nuestra salud física. Hace un tiempo leí sobre un estudio, ponémelo, un estudio médico que decía que hay un problema cardíaco donde el corazón se endurece, se llama amiloidosis cardíaca. Y es provocado por una proteína que se llama amiloide en el tejido cardíaco, que lo que hace es endurecer y dificulta el trabajo apropiado del corazón. O sea que hay gente que literalmente el corazón se le hace duro, como cubierto por una capa dura, como callos, voy a decirlo así. No es eso pues, pero algo así. O sea, yo no estoy diciendo que porque usted es duro de corazón se le va a parar el chacalele, no estoy diciendo eso. Pero que hay una condición espiritual, oiga, que puede afectar todas las áreas de tu vida. Que puede que esta mañana vos hayas venido aquí y qué bonito te ves hoy, por cierto, te felicito. Qué bonito te ve, qué bonita se ve usted hoy. Mira, voltéala a ver, para que vea que no estoy mintiendo. Voltéala a ver, mire qué cosa más bonita. Mire, felicítelo, salúdelo. Mire él cómo camina, qué cosa más bonita, mire. Pero que Dios te trajo aquí para advertirte hoy. Él te trajo para hablarte. Y quiero que vea usted cómo nosotros podemos llegar a tener este problema de la dureza de corazón sin darnos cuenta. Porque hay gente que vive la vida de fe como una vida religiosa, algo que tengo que hacer cada fin de semana, sin la conciencia correcta de lo que estamos haciendo, sin propósito, sin tener una relación cercana, propia, correcta con Dios. La vida de fe no se debe vivir como una religión, algo a lo que vamos cada semana y que tenemos que hacer. No, es algo que queremos hacer. Hoy podemos hacerlo. Hoy puedo tener una relación con Dios sin temor a que Él me juzgue y me condene, gracias a la muerte de Jesucristo en la cruz. Ahora, pero a veces nosotros estamos en la iglesia solo por miedo al infierno. Hay gente que solo va a la iglesia cuando tiene miedo. Hay gente que cuando tiembla el sábado, el domingo está en la iglesia. ¿Sabe? Una de
Uno de los fenómenos del crecimiento numérico de la iglesia evangélica en los años 80 fueron los desastres naturales. Habían muchos desastres naturales. Entonces la gente iba a la iglesia a buscar a Dios. Y dos, la guerra civil del Salvador. Las iglesias estaban llenas de cristianos en ese entonces, porque todos teníamos. Y claro, ¿a dónde vamos a ir si tenemos miedo? A Dios. Pero cuando la fuente del miedo desaparece, hay gente que se olvida de Dios. Como el COVID. Algunos aprendieron a sortear el COVID y ya ni se congregan. Si le habla a usted que nos está viendo por Facebook ahora mismo. Bueno, ok. Mire pues, vamos al punto que no he empezado a predicar. ¿Cómo saber que usted tiene dureza de corazón? ¿Se acuerda como cuando a usted le hacían aquellos exámenes que usted mismo se calificaba? ¿Se acuerda? Le hacía el examen el profesor y decía, vaya, ahora estas son las respuestas correctas, califíquese usted. ¿Cuánto se ponía usted ahí? Y peor que el profesor decía, yo no voy a revisar, voy a confiar en su honestidad. 10 zomba. 9 para disimular. Y después decía, vamos a ver, fulano de tal, ¿cuánto te sacaste? Y va a poner la nota en el momento de la profe. Y usted no había contestado nada, va. Solo puso la nota. 8, señor. Y todos te quedaban viendo así como 8. Pero aquí Dios sí sabe lo que te vas a poner. Vos te vas a evaluar. ¿Cómo sé que yo tengo endurecido el corazón? ¿Cómo sé que lo que le pasó a Nabucodonosor me puede pasar a mí? Dios te quiere advertir hoy. Ponémelo por favor. Número 1. ¿Cómo sé que tengo endurecido el corazón? Cuando yo no admito consejo. Cuando yo creo que ya sé. Cuando yo creo que no necesito oír a nadie. ¿Sabe? Y hay una cosa típica de los universitarios en Júpiter, aquí no. Vea a esos bichos que están en el primer año en la universidad. Todos saben. Todos creen saber. Ya no escuchan consejo de sus papás. Ya no escuchan consejo solo del LIC. Solo del catedrático de la U. Porque ellos sí saben. Los universitarios de primer y segundo año creen que saben todo. Eso es soberbia. Un poquito de soberbia. Mire lo que la Biblia dice. Salmo 81:2. Yo dije en Júpiter porque se hace el ofendido usted si no es con usted la cosa. 81:12 del Salmo dice, los dejé por tanto, está hablando Dios, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. La Biblia está diciendo aquí que Dios abandonó al pueblo de Israel porque ellos creían que sabían lo que hacían. O sea, dice, caminaron en sus propios consejos. No escuchaban consejos, ni siquiera el consejo de Dios. ¿Por qué razón? Por la dureza de su corazón. Cuando usted se convierte en una persona que cree que sabe, cuando usted se convierte en una persona que cree que no necesita aprender más, conocer más, cuando usted menosprecia el consejo de los más sencillos, cuando usted no tiene la humildad de sentarse a oír a alguien hablarle de Dios, por ejemplo, porque usted sabe más que ese que está parado ahí, usted tiene dureza de corazón. Yo conozco personas, ahorita no, voy a suponer que ya no. Cuando comenzábamos la iglesia y yo tenía que salir y quedaba alguien más predicando en mi lugar, había gente que en el momento se paraban y se iban. Pasaba alguien a predicar, yo no estaba, pasaba alguien a predicar, hermano, el pastor no está, rapidito agarraban sus chunches y se iban. Era feo para el que estaba aquí predicando, que para empezar le costó un mundo subirse a predicar aquí.
Y ahora, en el momento que va a empezar a predicar, se levantan 3, 4, 10 y se van. Yo me ponía, ¿sabe que había gente que hasta me decía, no, yo cuando usted no está, yo mejor me voy? Querían que yo, bravo, no, es que usted, una lumbrera, usted no necesita que nadie le enseñe. Qué bruto usted, hombre. ¿No cree que esa es soberbia? ¿No cree que esa es, como dice la Biblia aquí, dureza de corazón? ¿Aló? Cada persona que Dios pone en este lugar, a quien Dios escoge para predicar aquí en este lugar, tiene algo que decirte de parte de Dios. Si prestaras atención, escucharías a Dios hablarte en la boca, en las palabras sencillas de cualquier persona. Pero hay gente que no entiende eso. Jóvenes que no consultan, jóvenes que deciden, hombres que deciden, mujeres que toman sus propias decisiones sin consultar. Mire, cuando hay personas, míreme aquí, oiga lo que le voy a decir rápidamente, tengo que pasar a lo que sigue hoy. Cuando en la iglesia, cuando uno decide ser parte de una iglesia, uno también acepta el liderazgo de esa iglesia. Y con una humildad uno se somete a la autoridad de la guía que hay en esa iglesia. Ahora, tengo que aclarar una cosa. Hay liderazgos abusivos en un montón de iglesias hoy en día. Tengo que aceptarlo. Hay iglesias, y quizá usted conoce algunas, donde la gente no puede comer nada sin preguntarle al pastor, por ejemplo. No puede ir a visitar a su mamá sin preguntarle a la pastora, por ejemplo. Uno hoy ve iglesias donde la gente tiene que vestir, hablar y vivir a la manera en que le gusta al líder de la iglesia. Iglesias donde te prohíben tener relaciones con otros. Te dicen, mira, no le hables a fulano, y son de la misma iglesia. Se lo dice el pastor o algún líder de la iglesia, no le hables, te va a contaminar. ¿Qué cosa más estúpida esa? Yo recuerdo porque yo estuve en una iglesia abusiva donde, por ejemplo, a las niñas que estaban en danza las ponían a dieta todas. Y tenían que ir cada cierto tiempo a hacerse una limpieza facial y esas cosas, porque tenían que verse impecables. ¿Que acaso era pasarela la bayuncada, pues? O sea, eso es perder la perspectiva. Pero vamos a aquellos que se dejan abusar de esa manera. Que llega el pastor, le toca la puerta, le dice, hermano, el Señor me habló de usted. Ah, gloria a Dios, ¿qué le dijo? Que me va a dar el carro suyo. El Señor le dijo, pastor, sí, vaya, aquí está la llave. Hay gente que se deja abusar. Yo no estoy hablando de un liderazgo abusivo como ese. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay situaciones y hay decisiones en tu vida tan importantes que necesitas consultar y preguntar. Te vas a casar, te vas a mudar de trabajo, vas a abrir un negocio, aunque sea para que oremos, tenés que venir y contar. ¿Aló? Pero hay gente que hasta se va de la iglesia y ni a Dios dicen. Mire, yo le dije, no estamos hablando de liderazgo abusivo, pero estamos hablando de reconocer que hay personas que por alguna razón Dios las puso para liderarnos y que Dios los puso ahí para guiarnos. ¿Se acuerda? Lo expliqué hace algún tiempo aquí sobre la guianza de los pastores. Los pastores fueron puestos para alimentar, para proteger y para guiar. Esa era la labor de los pastores en el Antiguo Testamento: guiar, proteger y alimentar. Y esa es una cosa que está vigente hoy también. Cuando no sabes qué hacer, no está de más que preguntes. Y te voy a decir una cosa: ninguno de los líderes de esta iglesia te va a ordenar a hacer algo, ni yo te voy a ordenar a hacer algo. Te podemos sugerir, pero la decisión es tuya. Como alguien me viene a decir, pastor, ¿y me caso con esta o no me caso? Yo te puedo dar mi opinión y al final te voy a decir,
Ahí vemos. Más si viene y me dice, Dios me habló que me case con este hombre. ¿Usted qué dice, pastor? Nada. ¿Por qué? Si me venís a decir que Dios te dijo, ¿qué te puedo decir yo? Vaya, es cierto que Dios te habló, yo me voy a poner a hablar bayuncada. No. Pero algunos le vienen a decir eso a uno para que uno no se meta. Pero de verdad, no les habló ni el chapulín colorado. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama dureza de corazón, que te aparta de Dios. Mire lo que dice, solo voy a leer la Biblia, ¿le parece? Leamos la Biblia, rapidito, va, para que nos vayamos luego. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Mire cómo dice. Primera Timoteo 4, antes de seguir. Pablo le escribe a Timoteo y Pablo escribe a Tito en estos pasajes que vamos a leer. Y quiero que note la manera en que Pablo le dice a Timoteo que maneje su autoridad en la iglesia. Primera Timoteo 4:11. ¿Cómo le dice Pablo al pastor Timoteo? Le dice, esto que manda y enseña. Míreme, Pablo está diciéndole a Timoteo que él tiene la autoridad de ¿qué? ¿De qué? Dígalo sin miedo, la autoridad de mandar. Mándales. Y más adelante, capítulo 6, versículo 17, está ahí en la pantalla. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esto mándale a los ricos, que no sean altivos. Espéreme. Y si una persona cuesta que haga caso, es una persona que tiene pisto. ¿Aló? No sabe cuánta gente me ha tocado a mí a lo largo de mi ministerio pastoral, personas que tienen dinero, que tienen abundantes recursos económicos, que ellos quieren mandar. ¿Aló? Pero estamos hablando de gente que tiene dinero y son cristianos. Es otra cosa, ¿verdad? Como usted que tiene pisto y es cristiano, usted es una persona dócil y humilde. Bueno, no se quiere dar color que tiene pisto, lo felicito. Y aparte de que es humilde, ¿verdad? Tito capítulo 1 versículo 5, solo estamos leyendo la Biblia. Mire lo que dice: por esta causa te dejé en Creta, ahora es otro pastor, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como que yo te mandé. Así que lo que la Biblia me está diciendo a mí es que el pastor, el líder de la iglesia, tiene autoridad para mandarte. Pero no debe abusar de eso. ¿Sabe? Yo conozco lugares donde la gente tiene un programa para lavarle el carro al pastor. Él podría pagarle a alguien que le lave el carro. No, pero también hay un programa. El lunes le toca a Cristian, el martes le toca a Kevin, el miércoles a Coqui, y todos le lavan el carro al pastor. Conocí a un hermano que le lustraban los zapatos. A él le gustaban los zapatos lustrados de cierta manera, y cada semana un hombre de la iglesia se llevaba las docenas de zapatos que tenía el pastor para lustrarlos. Algunos de esos nunca se los ponían. ¿Aló? Mire, a mí como me ha tocado ir a predicar a un montón de lugares, el Señor me ha dado el privilegio de ir y predicar en lugares de diversas maneras de creer. Hay lugares donde uno ve cosas que casi parece una secta, ese volado. Pero eso no quita que el pastor tiene una autoridad que a veces nosotros no reconocemos. Filemón capítulo 1 versículo 8. Miren lo que dice Pablo a Filemón: yo ya soy viejo y ahora estoy en la cárcel por servir a Jesucristo.
Yo sé que tú me amas, le dice Pablo a Filemón. Por eso, aunque, ¿qué? Te lo podría ordenar, pues Cristo me ha dado esa autoridad, prefiero pedirte que me hagas el siguiente favor. Mire qué cosa más bonita, y es que así debe ser el asunto. El Señor le da autoridad a los que dirigen la iglesia, pero no deben abusar de eso. No deben. ¿Cómo debemos pedir las cosas? Como pidiéndote un favor. ¿Me puede hacer el favor? No puedo, pastor, te lo agradezco. No es que me puedes hacer el favor, no puedo, pastor, te maldigo. Entonces, ahora, debo aprender a escuchar la voz de aquellos que Dios puso para dirigirme. Eso, negarme a eso, es dureza de corazón. Hebreos capítulo 3, versículo 15. Rápidamente, dice la Biblia, si oís hoy su voz, ¿qué dice después? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cómo dice? Si oís, ¿qué? Si oís hoy su voz. No dice si lees, dice si oís. O sea que si yo oigo la voz de Dios, no debo endurecer mi corazón. ¿Y dónde es que uno oye la voz de Dios? En la iglesia. Ahí oye uno la voz de Dios. ¿No me cree? Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Pablo dice, al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es. ¿Qué es? Palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Cada vez que usted viene aquí y escucha una predicación, es Dios hablándole a usted. Pero hay gente que solamente piensa que Dios habla si el que está hablando, al que Dios está usando, se pone en trance. El Señor me acaba de hablar. Y dice el Señor, hay gente que solo así cree. Y a veces esa gente que abusa de tu ingenuidad. Cada vez que usted viene y se sienta a oír la palabra de Dios de cualquiera que predica aquí, usted debe de abrir su corazón, no endurecer el corazón y escuchar lo que Dios va a aconsejarle hacer. Lo que usted hace con eso es decisión suya, pero usted debe estar dispuesto a oír lo que Dios le quiere decir. A eso viene usted. Amén. No endurezcamos el corazón. Número 2, ¿cómo sé que tengo endurecido el corazón? Ayúdeme con el piano aquí, por favor. Cuando ya no creo en los milagros. Cuando dejo de creer en los milagros. Éxodo 7:10. Dice la Biblia así, léalo conmigo. Fueron pues Moisés y Aarón al faraón e hicieron como Jehová les había mandado. Aarón echó su vara delante del faraón y de sus servidores y se convirtió en una serpiente. Ya se acordó de cuándo es eso, ¿verdad? Moisés y Aarón van al faraón a decirle, dice Dios, que dejes ir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. Y el faraón no quiere. Y mire lo que pasa. Otra vez, fueron pues Moisés y Aarón al faraón e hicieron como Jehová les había mandado. Aarón echó su vara delante del faraón y de sus servidores y se convirtió en una serpiente. El faraón también llamó a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Versículo 13. Y el corazón del faraón, que dice, se endureció y no los escuchó tal como Jehová había dicho. Lo que está pasando ahí es que ocurrió un milagro. La vara de Aarón, que era un palo de guayaba, no sé, pero era una vara, ¿verdad?
El Señor le dijo: cuando vayan al faraón, díganle que deje ir a mi pueblo. Y Moisés le dice: pero ¿y si no me cree? Entonces vas a tirar la vara y habrá una señal que él va a creer. Y cuando llegaron ahí, aquel tiró el palo y se convirtió en una serpiente. Y Faraón le dijo: eso es lo que hacen ustedes. Vaya, muchachos, vengan. Y llamó a todos los Brooklyn que tenía él ahí, los brujos pues. Y llegaron todos los brujos que tenía ahí y le dijeron: miren esa culebra. Esa era la vara de este señor. La convirtió una vara en serpiente. Sí, nosotros también podemos. Y cada uno de esos tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. Pero dice: la serpiente de Aarón se comió a todas las demás. También era como para quedarse con la boca abierta, va. Se parece pero no es igual. Este es el poder de Dios. Pero ¿qué dice? Faraón no creyó. ¿Por qué? Se le había endurecido el corazón. Mis amados, cuando nosotros dejamos de lado la fe de niños, cuando razonamos todo, cuando objetamos todo, estamos probablemente manifestando dureza de corazón. Hay gente que cuando ve que ocurre un milagro, rápidamente le buscan cualquier otra explicación a eso, antes de aceptar que Dios está haciendo algo sobrenatural. Nos cuesta a nosotros, y oiga, estoy hablando, es normal que la gente que no cree en las cosas de Dios, que no tiene una relación con Dios, es normal que ellos traten de buscarle explicación a todo lo sobrenatural. Eso es lo más normal del mundo. Pero encontrar a cristianos que fueron salvados por un milagro, que viven por un milagro, que cuando ocurre una cosa sobrenatural están buscando otra explicación antes de rendirse y decir: eso lo hizo Dios. De hecho, hoy hay cristianos que ya no esperan nada sobrenatural de Dios. Hay algunos que están viendo cómo salen ellos, tratando de, en sus propios medios, con sus propias fuerzas, hacer lo que puedan para sobrevivir en esta vida. Dejan de ver a Dios como un Dios sobrenatural, que hace cosas sobrenaturales en este tiempo final. Y Dios hace cosas todo el tiempo. A veces no nos damos cuenta, pero Dios está haciendo milagros todos los días. ¿Qué es un milagro? Lo voy a decir de esta manera. Un milagro es algo que cuando pasa nosotros lo podemos resumir en esta frase: solo Dios lo pudo hacer. Y hay cosas que han pasado en tu vida, en la vida de tu familia, que podés concluir: eso solo Dios lo pudo hacer. Pueden ser cosas muy pequeñas, pero no importa si son cosas muy pequeñas, las hizo Dios, es un milagro. Y esa es una señal de que Dios está de tu lado, está con vos, y que si hizo eso, puede hacer cosas mayores todavía. ¿se acuerda lo que aprendimos la semana pasada? Ser fiel, reconocer y aceptar como genuino lo que es pequeño para que Dios haga algo más grande. Me acuerdo una vez un hombre al que le iban a hacer una operación de corazón abierto y le iban a abrir las arterias, que empezaba él a ir a la iglesia y fui a orar por él varias veces. Su familia iba a la iglesia y le hicieron la operación. Y cuando le hicieron la operación, el doctor dijo: yo no sé cómo este hombre ha estado viviendo. Tenía todas las arterias cerradas y la única que estaba abierta solo conducía sangre como por un hilo. La sangre que corría por esa arteria tenía el grosor de un hilo. Este hombre debería haberse muerto hace mucho, dijo el doctor. Limpiaron las arterias y toda la cosa y el hombre quedó bien. Cuando se recuperó y volvió a la iglesia, estaba yo parado afuera
saludando a la gente, y el hombre iba saliendo de la iglesia, y le digo yo, me alegra verlo caminando, y bendito sea Dios por lo que hizo en su vida. Y él me dijo, sí, pero ¿sabe qué? Me dijo, Dios no hizo un milagro, me dijo. ¿Cómo así? Pensé que era una broma. Y yo le digo, no hizo uno, hizo 10. No, me dijo, no, Dios no hizo un milagro conmigo, me dijo. Milagro hubiera sido que él hubiera evitado que gastáramos el montón de pisto y me metieran a la operación, que me hubiera sanado sin haberme operado. Ese no es milagro, man. Ahí los doctores hicieron lo que iban a hacer. El caso típico de dureza de corazón. Ves el milagro frente a vos y vos todavía estás pensando, qué suerte la que yo tengo, vea. Si estás bien fregado de pisto y te hallas un billete de 10 pesos en la calle, ¿sabe que hay gente que dice, ve, qué suerte la mía? No reconocen que Dios está ahí. Si lavando un pantalón de esos que tenía ya como 3 meses de no lavar, te hallaste un billetillo de 20, vos decís, ve qué suerte que la había olvidado justo para hoy. No. Es Dios. Si te curaste repentinamente de una enfermedad, no es porque tenés buenas las defensas, ni porque tomaste noni cuando estaba de moda, no, es Dios. Es Dios. Si te ascendieron de puesto, no es porque tenés cuello, porque vos podés, porque no, es Dios. Si conseguiste una buena esposa, bonita o regularona, vea, no es porque vos seas un papi, no, si vos sos bien feo, hombre. Si vos ni chiquito fuiste bonito, pues va. Nadie te lo había dicho con tanta honestidad. Si tenés una buena esposa, es un regalo de Dios. ¿Aló? Mire lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 1 versículo 17. Lea conmigo. ¿Cómo dice? Dios es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto y nunca cambia. Esa es la Biblia en lenguaje sencillo. La Reina Valera en ese versículo dice, toda buena, espérate. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces. Todo lo bueno en tu vida vino de Dios. Todo lo bueno en tu vida vino de Dios. Proverbios 19:14. Para aquel que dice, no, es que yo soy guapo y por eso me guían las mujeres. Ajá, sí, como no. Tu mamá puede decir eso, pero mira lo que dice la Biblia. La buena esposa, lea, salí del engaño. La buena esposa es un regalo de Dios. Miren las buenas esposas diciendo amén, amén, yo vengo del heaven, de allá me mandaron a mí para ti, aleluya. La buena esposa es un regalo de Dios. Eclesiastés capítulo 6 versículo 2. Lea que dice, Dios da riquezas y bienes y honra y da facultad de disfrutar de ello. Así que las riquezas, los bienes y la honra vino de Dios. También el don de disfrutar de eso, porque hay gente que tiene pisto pero no lo disfruta. Vos no tenés mucho, pero ¿cómo disfrutaba? ¿Y eso de dónde viene? Viene de Dios. Todo eso viene de Dios. Es un regalo de la misericordia de Dios. Cada cosa buena en tu vida, cada cosa buena en mi vida, es un milagro de la misericordia de Dios. Estamos vivos, caminamos, disfrutamos, todo por la pura misericordia de Dios. Si usted puede ver milagros y trata de entender las causas de ese milagro por otro medio, usted tiene endurecido el corazón. Necesita ser quebrantado.
Hay cosas tan pequeñas como que vaya a llover. Y el bus que vos sabés que va a pasar en 15 minutos pasa justo cuando empezó a llover. Y estabas con una tu tosecita que si te cae esa lluvia te morís. Y te subiste al bus, no te mojaste. Y justo cuando llegaste a tu casa, ni había empezado a llover frente a tu casa. Son milagros. Si alguno de ustedes debe reconocer, estamos vivos por la misericordia de Dios. Si para morirse uno no ocupa mucho, hombre. En el baño te podés morir. Mire, los accidentes más terribles pasan en el baño. Bañándose uno. ¿Nunca te ha pasado que y vos decís, todavía estoy ágil? Decís vos, así. Nada, que hay un ángel parado ahí en el baño deteniéndote con el pie así, casi te matas. Pero dice la Biblia que Dios manda a sus ángeles para guardarte. No tenés que verlos, no necesitas verlos, ni siquiera necesitas invocarlos. Son servidores de los que han de heredar la salvación. Si algo malo te evita, o si pasaste por un lugar donde estaban volando balas y no te cayó ni una, no es porque te hayan bañado con ruda chiquito, no, es porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dale un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Todo en tu vida es un milagro de la misericordia de Dios. Tu trabajo, la casa donde vivís. Qué fea mi casa. No aprendiste, tenés que ser fiel en lo poco para que te den lo mucho. Es que no es mía, tenés que ser fiel en lo ajeno para que te den lo propio. Es que no es justo, yo me merezco. Tenés que ser fiel en lo injusto para que te den lo que es justo. Cállate los ojos mejor y dale gracias a Dios. Gracias, Señor, gracias. Gracias por estos frijolitos que me voy a comer ahora. Tan ricos los frijoles y usted quejándose. ¿O no coma frijoles usted? ¿Le da giote si come frijoles? No. Es que usted es muy fino. Dios es bueno. Dios es bueno. Mire esta narración de la Biblia de los discípulos. Ya me voy. Marcos 8:15. Lea conmigo. Y él les mandó diciendo, Jesús, él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. O sea, ahí va caminando el Señor con sus discípulos alrededor. ¿Cuántos han visto The Chosen? ¿Sí? Más o menos. Ahí va Jesús, sus discípulos alrededor, y el Señor va caminando, le voltea y le dice, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y a veces somos bien abruptos nosotros, ¿verdad? Levadura, ¿con qué asocia levadura usted? ¿Ah? Con pan. Lo lógico, y mire lo que pasa. Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. 16. Y discutían entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. No te digo pues. Discutían. ¿Qué discutían? Ahí viene el hombre tirando habladas. ¿Por qué? Porque no compramos el pan. ¿Y qué dijo? Pues que la levadura no sé qué dijo. Pero a vos te tocaba, a mí me tocaba ayer. Pero no lo compraste, lo compré yo. Iban discutiendo. Pensaban que Jesús iba bravo porque no habían comprado el pan francés. Versículo 17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Hágale al de la par así. Dígale, hágale la par así. No entendés. Dígale, volteale a ver, dígale, no entendés. No entendés ni comprendés. Aún, ¿qué dice? Lea, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís.
¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000, cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? ¿Qué es lo que no entendían? Que al Señor no le preocupa si compraste el pan francés o no lo compraste, porque Él puede hacer pan de la nada. ¿Y cuándo es que uno no entiende que el asunto de comer o no comer no es una preocupación para Dios? ¿Cuándo es que no entendemos? Cuando tenemos endurecido el corazón. Él les dice: ¿por qué no entienden ustedes? Porque tienen endurecido el corazón. O sea, ellos estaban acostumbrados a ver milagros, pero todavía no entendían. No habían comprado el pan, quizás no tenían el dinero para comprar el pan, y pensaban que el Señor estaba preocupado por el pan que no habían comprado. Hay algo que todos nosotros debemos entender: a veces no vas a tener, a veces no vas a poder suplir para todas tus necesidades, pero tenés que entender. Dígale al de la par: tenés que, ¿qué? Diga, entender. Dígale, hágale la seña. Tenés que entender que el Señor hace milagros de multiplicación, que a Él no le preocupa si tenés o no tenés. Él sabe abrir los cielos, extender su mano, darte de comer, darte provisión, levantarte, llevarte a la vejez en victoria. Un aplauso al Rey bendito, aleluya. Ellos no entendían, habían visto con sus ojos el milagro, pero no entendían. No entendían que el Señor puede multiplicar lo poco. Dios puede hacer mucho de poco. Si usted está hoy aquí, es un milagro de Dios. Dios ha hecho milagros en tu vida a lo largo de los años. Tenés que aprender a verlos, a reconocerlos, a agradecerlos. En la medida en que vos empeces a reconocer a Dios en cada cosa que pasa en tu vida, vas a darte cuenta de más cosas que antes no apreciabas. Decía Albert Einstein: yo soy realista, decía Albert Einstein. Yo creo en los milagros. Un hombre de ciencia decía: yo soy realista, porque en su medio era una idea fantasiosa creer en los milagros para una persona de ciencia. Y él decía: yo soy realista, creo en los milagros, porque Dios está vivo, Dios es real. ¿Y sabes qué? No es una persona lejana sentada en un trono allá en el tercer cielo que a saber dónde queda. No. Dios está con vos, vive en vos, es tu Padre. Es tu Padre. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Está hablando de Jesús cuando resucitó. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad. ¿Y qué? Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Otra vez los discípulos dudando de un milagro por la dureza del corazón. Hebreos capítulo 11 versículo 6, que dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es difícil, dice es imposible agradar a Dios. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando Dios hace un milagro y yo lo puedo ver y lo puedo reconocer y lo puedo agradecer, no importa el tamaño del milagro, Dios va a seguir haciendo más milagros, porque la moneda de cambio en el reino de Dios es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y un Dios agradado es un Dios comprometido. ¿Cuántas veces usted agradó a Dios esta semana? ¿Cuántas veces agradó a Dios usted esta semana? Debe poner fe en todo lo que hace. A Dios no lo mueven las quejas.
A Dios no lo mueve el llanto, a Dios lo mueve la fe. Me acuerdo de aquel éxito del recuerdo que cantábamos. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Dios se mueve cuando hay fe. Mateo capítulo 9 versículo 29, que dice: se hará con ustedes conforme a su fe. Esta es la clave. No importa el tamaño de tu fe, es el tamaño de tu Dios. Y tu Dios no puede ser medido. Así que una pequeña fe puesta en el gran Dios que tenemos puede asegurarte grandes milagros. ¿Sabe? Todos tenemos fe. Con esto termino. Todos tenemos fe. Todos. Hasta la gente atea tiene fe. Todos tenemos fe. Todos. El ateo tiene fe que al subirse a su carro y darle vuelta a la llave va a arrancar. Eso es fe. Todos tienen fe. El asunto es en quién pones tu fe. Usted tiene fe. Usted hoy que vino aquí, se sentó en esa silla, usted tenía fe que esa silla lo iba a sostener, que la silla iba a aguantar y que no se iba a ir de paso usted en la silla. Eso es fe. Todos tenemos fe, solo que la ponemos a veces en el lugar equivocado. Confiamos demasiado en las personas, confiamos demasiado en los procesos, confiamos demasiado en otras cosas. Tenemos que, a ojos cerrados, confiar en Dios. Si confías en la gente, yo no estoy diciendo que te vuelvas desconfiado de la gente, no. Es que si confías en la gente, tenés que confiar más en Dios. Dios sigue haciendo milagros hoy. Termino leyendo Hebreos 13:12. Ya lo leí antes, pero lo leo una vez más. Mirad, hermanos. Siguiente. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón que malo de incredulidad, que os aparte del Dios vivo. Míreme aquí. La incredulidad que nos lleva a la ingratitud es pecado que nos aparta de Dios. Nos aparta del Dios vivo. Si empezás a reconocer que Dios hace milagros, si le pedís al Señor: abre mis ojos para ver tus milagros en mi vida, todos los días vas a empezar a ver la causa de muchas cosas que te pasan. Y vas a ver a Dios en todo. Y a medida que podamos reconocer que Dios es la fuente de toda cosa buena que nos pasa, más milagros ocurrirán. Esta mañana necesitamos volver a decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo creo que tú haces milagros. Yo necesito 1, necesito 3, necesito 10, no sé cuántos milagros necesita usted. Pero Dios no se ha jubilado todavía. Él sigue en el negocio de hacer milagros, tanto como en el Antiguo Testamento. Y hoy Dios está vivo, haciendo milagros hoy. Cierre sus ojos conmigo y dele gracias a Dios. Gracias. Te damos gracias. Gracias, gracias. No te vayas todavía. Quiero que te pongas de pie. Y este es el momento en que la palabra de Dios se amarra en nuestro espíritu para quedarse.